Muy buenos días a nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Coordinación de Relaciones Internacionales. Eh, Quiero darles la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo Prioridades en la Agenda de Investigación de Relaciones Internacionales. Esta mañana nos acompaña como ponente principal el doctor Ricardo Domínguez Guadarrama. Estamos con él, eh, además de mí, la doctora Marlene Alcántara, profesoras ambas de Política Exterior de México en esta coordinación. Eh, el tema de la migración es uno de los que más impulso ha tenido en años recientes dentro de la investigación en relaciones internacionales, y eso se ha convertido también en una serie de publicaciones en materias dentro de la currícula de la formación de los internacionalistas. Eh, Le voy a pedir por favor a la doctora Alcántara si nos presenta al doctor Domínguez. Sí, muchas gracias, Rosa Isabel. Buenos días a todos y a todas. El doctor Ricardo Domínguez Guadarrama es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Estudios de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cuenta con un doctorado en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especialista y maestro en estudios de migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Estudia además un doctorado en historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este está en proceso. Investigador de tiempo completo en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad, y actualmente realiza una estancia de docencia e investigación y difusión en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en la ENES Unidad Mérida, también de la universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, y sus líneas de investigación son globalización y migración, política exterior de México y Cuba, relaciones internacionales, América Latina y el Caribe. Damos la más cordial bienvenida esta mañana al doctor Ricardo Domínguez, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Voy a empezar por agradecerles mucho la invitación. En principio, a las doctoras, a la doctora Rosa Isabel Gaitán y a la doctora Marlene Alcántara, por permitirme platicar sobre estos temas pues, con nuestra comunidad universitaria. Siempre es muy grato. Desde luego, pues agradezco la apertura también al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Pues el tema es, como ya se ha mencionado de parte de la doctora Rosa Isabel, pues es un tema que ha incidido, digamos, de manera cada vez más importante en las relaciones internacionales. Como ustedes saben, el tema de la migración y las teorías más conocidas, que son más o menos como 9 teorías que hablan sobre las relaciones que existen entre la gente que se mueve de residencia eh, de un país a otro, pues generalmente hablan desde el punto de vista económico, demográfico, ahora medioambiental, que también nos involucra a nosotros como internacionalistas, pero también lo ha hecho las áreas de la cultura, por ejemplo. Eh, La migración en algunas partes de nuestro país se ha convertido en un elemento cultural, sobre todo si nosotros observamos lo que pasa en estados como Michoacán, como Guanajuato, como Zacatecas. Y particularmente, yo trabajé algún tiempo con la gente de Michoacán y me encontré con poblados donde la migración es un elemento que le ayuda
básicamente a los hombres de esas localidades a demostrar su madurez para poder contraer matrimonio con las jóvenes de ese pueblo. Entonces, en ciertas localidades de Michoacán, el hecho de que un joven quiera casarse tiene que demostrar que tiene la madurez suficiente y eso se demuestra a partir de su experiencia migratoria. Entonces, es muy interesante porque incluso en estos lugares tiene mucho más valor social un muchacho que ha ido y venido de los Estados Unidos que un muchacho que tenga alguna licenciatura, maestría, doctorado, si es que lo hay. ¿Sí? Y sobre todo son más valorados aquellos jóvenes que han logrado ya la residencia en Estados Unidos. En fin, no es algo que se generalice. Hay algunos lugares, por ejemplo, en Michoacán, y otros lugares que me encontré también en Guanajuato. Y lo que quiero decir un poco con esto es que hablar de la migración pues se ha hecho desde hace relativamente poco tiempo a partir de otros esquemas, por ejemplo, que tienen que ver con la participación y decisión de los estados. ¿Qué papel han jugado los estados? ¿Qué papel han jugado las políticas que los gobiernos han adoptado para motivar, para forzar la movilidad de las personas de su país a otro país? Entonces, nosotros con un grupo de trabajo que tenemos, hemos estado trabajando con gente de filosofía y letras y de la PES Aragón, entre gente que trabaja estudios latinoamericanos, relaciones internacionales, economía. Nos dimos a la tarea de investigar hasta dónde la adopción de políticas neoliberales, por ejemplo, han sido un detonante de la migración, sobre todo en México y en América Latina. Tenemos algunos trabajos desde 2012, 2013, que hemos un poco documentado desde allí, y hemos descubierto que la migración desde los años 90 para acá ha crecido exponencialmente en América Latina, en el Caribe, en México. Y no solamente la migración, digamos, que nosotros conocemos, que es la gruesa, de la gente campesina, obrera, etcétera, sino que la migración calificada, la llamada migración calificada, incluso ha crecido proporcionalmente hablando mucho más que la migración, digamos, tradicional. Y eso ha sido muy interesante también, porque las políticas migratorias que Estados Unidos ha establecido, si bien se han endurecido por un lado, y han coincidido además con las políticas neoliberales en América Latina y el Caribe, también es cierto que han dejado abierta la puerta para que la gente que lleva alguna preparación, incluso técnica, para arriba, tenga mucha más facilidad de entrar al mercado laboral de los Estados Unidos. Entonces ha sido también interesante encontrar que en la medida en que la gente en América Latina tiene mayor educación formal, en algún sentido es mucho más fácil que los Estados Unidos se hagan de la vista gorda para que puedan ingresar a ese terreno. Ahora, lo otro que también hemos encontrado es que desafortunadamente la gente de América Latina y el Caribe, si bien cada vez está mejor preparada, la que se va para los Estados Unidos, no ha sido coincidente con en la apertura de puestos que respondan a esa calificación que llevan. Entonces ha sido como subutilizados, llevan mejor preparación, pero los nichos laborales que tiene destinado Estados Unidos para la migración de sudamericanos, de centroamericanos, de mexicanos o de caribeños, no se ha modificado al ritmo de lo que ha hecho esta gente por prepararse e ir a los Estados Unidos. No sé si me explico ahí en esta dicotomía que se ha generado en el mercado laboral de los Estados Unidos.
Y por el otro lado, pues en la medida en que las políticas neoliberales, a partir del consenso de Washington, que ya todos sabemos, eh, fueron generando mucha mayor desempleo, marginación, pobreza, en esa medida se va incrementando el número de migrantes de nuestra región hacia los Estados Unidos y en esa medida también encontramos, digamos, una etapa muy activa de la política migratoria o antimigratoria de los Estados Unidos, sobre todo desde 1996 para acá, que no es curioso que los Estados Unidos hayan puesto eh, estas políticas antimigratorias mucho más fuertes desde ese año, que coinciden con el efecto del neoliberalismo en América Latina y en México, y al mismo tiempo estas medidas antimigratorias de Estados Unidos resultan en una contención. Pues yo siempre me ha llamado la atención que estas políticas del consenso de Washington hacen que la gente tenga que salir de sus países y por el otro lado Estados Unidos pone, ¿no?, una barrera, digamos, legal para que la gente no pueda entrar a ese país y más bien se convierte en un filtro para entonces ser muy selectivos en algún sentido con, con esta, con esta migración. Y por el otro lado, también hemos platicado, estoy hablando de generalidades y ahorita hablo de más cosas particulares. Se ha generado también, como ustedes saben, el problema de la inseguridad, de la violencia, del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Y también, si ustedes seguramente ya lo hemos notado, desde los años 90 hay un incremento importante sobre estas materias en nuestra región. Y en lo que nosotros compete, tuvimos la experiencia de algunas pláticas, reuniones con gente de Colombia. Y colegas de Colombia vinieron hacia finales de los años 90 y durante inicios del año 2000 y estuvimos intercambiando y ellos manejan una teoría de los grupos paramilitares, una experiencia, digamos, que ellos tienen mucho más clara en su país, pero que desde el punto de vista de estos colegas que nos llamó mucho la atención, ¿no?, es que no descartaban que la delincuencia organizada en México estuviera de algún modo relacionada con la protección del Estado y que en ese momento se convertirían, ¿no?, en cierto tipo de grupos paramilitares. Y entonces la pregunta que nos hacíamos es cómo estos grupos paramilitares, en todo caso, podrían estar incidiendo en el fenómeno migratorio. Y nos dimos cuenta que en la medida en que ellos empiezan a controlar las fronteras y las rutas migratorias hacia los Estados Unidos, también empiezan a controlar a los polleros y empiezan a controlar todo el tráfico de migrantes. Entonces, eso se convierte en un negocio extraordinario para ellos, porque va a generar miles de millones de dólares de ganancia y van a empezar a involucrar toda una infraestructura que tiene que ver con compañías de transporte, incluso de algunas agencias de viajes, ¿no? Y de ahí viene toda una rama de beneficiarios de la migración irregular, que no solamente va a involucrar a los agentes migratorios, a las policías en el país, sino también va a involucrar a algunos empresarios de algunas líneas de autobuses que van a facilitar el transporte de estas personas de un estado a otro. Hay una combinación logística muy interesante de cómo los meten a algunas líneas de autobuses, los llevan a algunas localidades de algunos estados de la República, los guardan ahí unos días, unas camionetas de turismo se las llevan a otro lado. Entonces, es una gran industria y toda protegida, digamos, desde el punto de vista de la seguridad informal por la delincuencia organizada. Por un lado, y por el otro que también tiene, digamos, encontramos que tenía esta delincuencia organizada un sesgo también de coadyuvancia hacia el Estado para contener la migración, porque en la medida en que hay violencia contra los migrantes, también se genera una imagen de peligro que va a tratar de inhibir
la migración irregular de estas personas. Entonces, en ese sentido, las políticas migratorias que va a adoptar particularmente México van a coincidir con una campaña que dice no vengas porque es muy peligroso y al mismo tiempo, ¿no? Está la actuación de las organizaciones delincuenciales que hacen efectiva esa advertencia. No sé si me explico. El gobierno de México advierte que es muy peligroso, pero por el otro lado las organizaciones de la delincuencia organizada están dándole materia a este discurso del gobierno en la medida en que asesinan a los migrantes, los secuestran, los violentan. Entonces hay una combinación entre lo que hace el gobierno y lo que hacen las organizaciones delincuenciales, y mientras tanto es un negocio redondo, no solamente para México, sino también para el gobierno de los Estados Unidos, porque eh, los compañeros en algún momento trabajó sobre cuánto le dejan a las compañías telefónicas, a las compañías de envío de dinero, algunas agencias de Estados Unidos o grupos de presión en Estados Unidos que obtienen recursos del gobierno estadounidense en función de la seguridad nacional de los Estados Unidos que involucra a los migrantes. Entonces, hay algunos senadores, diputados en Estados Unidos que están dedicados al tema de, entre otras cosas, de la peligrosidad que significa la migración, y en función de eso ellos van obteniendo recursos de parte del gobierno de los Estados Unidos para desplegar políticas que inhiban la llegada de inmigrantes. Entonces, y por el otro lado, como ustedes saben, pues está toda la zona productora de California y toda esta zona que pues se nutre mucho de la mano de obra eh, irregular sobre todo, ¿no? Y que de ahí han sacado mucho dinero todo el tiempo. Entonces, cuando uno revisa de manera muy general esto, se pregunta, ¿cuándo van a regularizar el tema de la migración? Eh, ¿Cuándo va a llegar un momento en el que los gobiernos se sienten y digan, si te quieres llevar trabajadores, pues vas a tener que darles tanto de sueldo, tanto de prestaciones, tanto de seguridad social, tanto para su vivienda? O sea, y cuando uno ve más o menos la experiencia que tuvimos con el acuerdo bracero del 64, ¿no? Pues, y todo lo que ha pasado, incluso con el dinero que ellos mismos estuvieron guardando y que hasta la fecha algunos no han recibido, ¿no? Entonces, y que además todo ese programa Bracero, pues si bien, digamos, aceptó 2.5 millones de trabajadores mexicanos, hubo otros 2.5 millones que tranquilamente fueron a trabajar fuera del amparo del acuerdo Bracero. Entonces, no ha funcionado, digamos, hasta ahora este tipo de acuerdos porque la migración es un fenómeno que no solamente es dinámico, sino que se autorregula de acuerdo con las leyes del mercado, digamos, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver otra vez con el neoliberalismo, que me parece que visto desde esa forma, también el neoliberalismo regula los mercados, tiene esa capacidad de regular los mercados, y en el caso de la migración, pues es un factor que incide e incide de manera muy importante. Ahora, todo esto lo digo porque el gobierno de México ha adoptado políticas migratorias. Yo la verdad diría que podemos nosotros de grosa manera eh, dividir la política migratoria del gobierno mexicano como en dos etapas. Una que tendría que ver con la política de Salinas de Gortari desde el 89, que fue muy interesante hacia la migración mexicana, y esa política que viene a complementarse con una política ya destinada a acompañar a los intereses de Estados Unidos hasta el 2018. Y del 2018 me parece a mí que había que entender la política migratoria de México y su relación con los Estados Unidos desde otro ángulo. Entonces, en el primer ángulo, rápidamente me gustaría solamente recordar
que Salinas de Gortari empieza a desplegar toda una política, yo le hemos dicho acá como de utilidad política, es la utilidad política de la migración mexicana. Salinas de Gortari, se acordarán ustedes que tuvo muchos problemas en principio para que el Tratado de Libre Comercio pudiera ser eh, aceptado entre la sociedad de los Estados Unidos. Y entre otras cosas, como el lobby eh, internacional, ¿no? Que México, digamos, con Salinas de Gortari lo va a utilizar mucho, la contratación de empresas que mejoren la imagen de México, etcétera. Eh, Salinas va también a utilizar el discurso de que a Estados Unidos le conviene un tratado de libre comercio con México porque en esa medida va a evitar que la gente de México se siga yendo a los Estados Unidos porque aquí vamos a tener trabajo con el tratado, etcétera, etcétera. Entonces, Salinas de Gortari es, desde mi punto de vista, uno de los primeros que le van a dar una importancia de utilidad política a la migración como fenómeno en las relaciones internacionales, sobre todo entre México y los Estados Unidos, porque pues justo va a hacerlo a doble vía. Uno es que va a azuzar, va a alentar a los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos en ese momento y va a empezar a generarse una nueva organización entre ellos que hoy podemos ver más o menos consolidada las confederaciones y federaciones de migrantes en Estados Unidos. Entonces Salinas de Gortari se encargó mucho de fortalecer esa relación con ellos y por el otro lado lanzó una serie de políticas de ayuda hacia los migrantes, hacia las personas mexicanas que querían ir a Estados Unidos o los que querían regresar. Ustedes se acordarán, por ejemplo, de los grupos Beta, ¿no? Ustedes se acordarán de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Migrantes, ¿no? Que se va a establecer en relaciones exteriores también. Y con el tiempo, bueno, pues ustedes va a derivar en esto de la política del 3x1, de del FAMI también, etcétera. Y este programa de paisanos, bienvenido paisanos, que realmente tienen su origen, ¿no? Desde Salinas de Gortari. Entonces, es interesante porque Salinas de Gortari apoya mucho, pues va a desplegar una política migratoria que no había sido tan así desde que se había terminado en el 64 el Acuerdo Bracero, ¿no? México, por ahí, Durán dice que la política migratoria de México del 64 al 89 era la de no tener política migratoria, ¿no? Y tenía en algún sentido razón porque la migración generaba un punto de rispidez en las relaciones de México con los Estados Unidos y lo que no quería el gobierno del 64 hasta Salinas de Gortari era tener algún tipo de roce con los Estados Unidos por toda esa historia que conocemos de la Guerra Fría y de la posición de México con respecto de Cuba, de República Dominicana, etcétera, etcétera. Entonces, la política de no tener política migratoria era justo para no tensionar las relaciones con Estados Unidos. Pero los años 90, pues ustedes saben que es una ruptura, una nueva forma de relacionarse internacionalmente con la caída de la Unión Soviética. Y uno de los temas allí, pues tiene que ver justo, entre otras cosas, con el fenómeno migratorio. Bueno, entonces me parece a mí que en ese sentido uno puede empezar a hablar de la geopolítica de la migración. Sí, de manera llana entendemos por geopolítica de la migración la utilidad política, ¿no? De las personas en función de los intereses de los estados. Entonces ya la gente, los migrantes empiezan a jugar un papel importante para las relaciones internacionales en el sentido de que estamos midiendo poderes nacionales, en el sentido de que un gobierno va a hacer utilidad de sus migrantes y de otros migrantes también en función de sus intereses, más allá incluso de los derechos humanos. Lo que interesa acá es cómo los gobiernos sacan de partida, sacan provecho de las movilidades humanas. Y a eso me quiero referir un poco porque
el gobierno de México hasta el 2018, que ustedes han estudiado mucho, que tiene que ver con el neoliberalismo, son gobiernos que se caracterizaron por compartir una agenda internacional de los Estados Unidos, que nosotros hoy conocemos como Consenso de Washington, ¿no? Pero que también políticamente Estados Unidos va a establecer una nueva agenda internacional en los años 90, ¿no? Que tiene que ver con democracia, derechos humanos, con la lucha contra la corrupción en el. Esta nueva agenda internacional de los Estados Unidos, que va a estar acompañada con la agenda económica y el Consenso de Washington, pues es una agenda que tiene, como ustedes saben, que cubrir lo que se pierde durante la Guerra Fría. Es decir, el comunismo, como deja de ser un instrumento de injerencia, entonces se va a sustituir por una nueva agenda, tanto económica como política internacionalmente. Y en ese sentido, me parece a mí que el gobierno de México, como otros tantos, pues terminan eh, ciñéndose a esta nueva agenda internacional con un país que termina teóricamente, aunque yo no comparto mucho esa idea, como triunfador de esta guerra, ¿no? Este, entonces, los gobiernos de México tienen toda una intención, un objetivo de poder lograr una asociación cada vez más amplia y profunda con los Estados Unidos. Y me parece a mí que esto lo vamos a notar de manera mucho más abierta a partir del año 2000. Hay toda una agenda bilateral que tiene que ver, ¿no? Con la creación de la Comunidad de Naciones de América del Norte, con el Banco, ¿no? De Cooperación y Desarrollo de América del Norte, este, y ahí podemos meter todas estas cosas que nosotros hemos conocido como el Plan Mérida, pues, 8, etcétera. Y cuando uno ve eso, también nos explica por qué Vicente Fox, ¿no? Empieza a hablar de las políticas migratorias de la frontera sur, ¿no? Que en realidad se van a convertir en políticas de contención de los migrantes, políticas de detección y políticas de detención y de devolución, ¿no? Yo pienso que la política migratoria ahí va a tener toda esta connotación de detectarlos, de contenerlos, de detenerlos y de devolverlos. Ese es como, y eso de relaciones internacionales y migración se llama como la extensión o externalización de las fronteras en materia migratoria. Quiere decir que la política, los intereses migratorios de los Estados Unidos empiezan a correr a terceros países y en este caso el gobierno de México va a terminar adoptando en el fondo intereses de los Estados Unidos y los va a aplicar a su política migratoria. Si ustedes revisan, para no hacer el cuento largo, del contenido de las políticas migratorias de Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, ustedes se van a dar cuenta que no hay ningún cambio. Quizá ustedes me puedan preguntar en un rato qué pasó con la nueva ley de migración del 2011, qué pasó este, con este programa de migración que impuso Peña Nieto en el 2014, hasta dónde avanzó, etcétera, ¿no? Y no es tan difícil responder eso porque los últimos estudios que salieron sobre esta política migratoria de México, pues son desastrosos, no se alcanzó ninguno de los objetivos que se pretendían. En fin, entonces, ahora quiero meterme a otra cosa muy rápido también, que está justo con esto, y es que a partir de los años 90 también se va a establecer un nuevo tipo del desarrollo, del desahogo de la agenda bilateral entre México y los Estados Unidos. A partir de los años 90, el TLC no solamente significa este acuerdo comercial, porque yo estoy de acuerdo con mucha gente que dice que el TLC no podríamos entenderlo desde el punto de vista estrictamente económico-comercial, sino hay que entenderlo, ¿no? Como una estrategia política de integración en América del Norte. Entonces, en ese sentido, la lógica, digamos, del desarrollo de la agenda bilateral entre México y los Estados Unidos adquirió una particularidad que no viene de las relaciones internacionales, pero que se adoptó para las relaciones internacionales, que se llama la compartimentalización.
Y la compartimentalización hace justo una caracterización de llevar una relación bilateral con el otro país de tema por tema y no de una manera integral. Antes de los 90, ustedes podían darse cuenta que si algo pasaba en el terreno comercial económico entre México y Estados Unidos, podía traspolarse a una actitud política, cierta rispidez política, y entonces empañaba la agenda bilateral. Desde los años 90, los Estados Unidos nos van a imponer y vamos a aceptar nosotros llevar el desarrollo de la agenda bilateral de tema por tema. Entonces, si había muertos en la frontera de México con Estados Unidos por el paso de los migrantes que se quedaban abandonados en el desierto, o si había alguna agresión contra migrantes, se trataba ese tema y trataba de resolverse sin que eso tuviera que afectar el resto de los temas de la relación bilateral. Esta compartimentalización que tiene que ver más bien con conceptos de la Marina, ¿no? Pues es adoptada a las relaciones de México con Estados Unidos y México después va a adoptar esta lógica, según yo, con el resto de los países en sus relaciones internacionales, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy yendo aquí porque ustedes ven estas láminas que ya las voy a empezar a usar. Ustedes pueden ver aquí, estoy hablando del año de 2019 porque son el número de migrantes internacionales que van a pasar por México, ¿no? De manera indocumentada. Ustedes pueden ver ahí cómo va creciendo esto y desde el 2018 con la nueva propuesta de este gobierno va a resentir, no es que este gobierno haya propuesto, sino va a resentir una nueva propuesta de relación bilateral que va a estar expresada por Donald Trump, ¿no? A mí me parece que la incidencia de Donald Trump desde el 2016 en su primera etapa, ¿no? Va a representar la síntesis de algo que ya venía generándose en los Estados Unidos, ¿no? De una crisis profunda que trae los Estados Unidos en muchos sentidos, pero sobre todo una crisis de hegemonía. Y me parece que Donald Trump va a ser el que va a tomar esa situación y la va a confrontar quizá de una manera abierta y de una manera más clara que sus antecesores incluso. Entonces, la llegada de Donald Trump va a significar como dos cosas muy importantes. Una a nivel internacional que tiene que ver con la agenda, la nueva agenda internacional, y la otra que tiene que ver con el cambio de la lógica en las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos. Entonces, en el primer término, Donald Trump va a lo que nosotros llamamos a securitizar el tratamiento de la agenda internacional. Y entonces, si bien es cierto que desde fines de los 90 viene un poco hablándose del derecho de intervención por causas humanitarias, ¿no? Lo cierto es que Donald Trump va a empezar a generar toda una idea de amenaza a la seguridad nacional a partir de un conjunto de elementos. Como ustedes saben, la securitización es convertir un tema, ¿no? En un elemento de peligrosidad, de amenaza. Y para que ese elemento se convierta y adquiere este carácter, pues debe estar acompañado de ciertos elementos. Uno de ellos es que sea una campaña mediática que coloque ese tema como algo amenazante, peligroso. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental para generar esta idea. Los funcionarios públicos tienen que adoptar un discurso que haga eco con esta peligrosidad del tema que se está tratando. Los empresarios deben también jugar un papel a la hora de estar utilizando este tema como un tema de amenaza a la seguridad del país, ¿no? Los demás burócratas tienen que actuar al unísono. De esa manera se va generando la idea de que la migración o la pobreza o el desempleo, ¿no? Se convierten en una clara amenaza a la seguridad nacional. Eh, en la medida que esto lo van logrando en los Estados Unidos, pues entonces la migración empieza a tener estas connotaciones que nosotros veíamos con Donald Trump.
¿no? Son asesinos, son narcotraficantes, son violadores, y todo esto responde, me parece a mí, a una circunstancia muy particular de los Estados Unidos que tiene que ver con que hay una clase anglosajona blanca no profesional que es la que va a perder muchos empleos en Estados Unidos y se va a convertir en la base electoral de Donald Trump y son los que justo han padecido, yo diría, el libre mercado en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega López Obrador, me voy muy rápido porque ya me pasé. López Obrador va a aceptar la propuesta de Estados Unidos donde dice, bueno, yo necesito que pares a toda la gente que está llegando, no solamente de México y de otros países, a la frontera, y si no lo haces, entonces voy a acabar con el Tratado de Libre Comercio, voy a militarizar la frontera, voy a hacer que tú pagues una barda grande ahí y además te voy a devolver a 2 millones de migrantes a ver qué cosa tú haces con eso. Entonces, como vemos, lo que va a hacer Donald Trump es a regresar al desarrollo de una agenda bilateral integral y deja a un lado la negociación de tema por tema. Entonces, y México va a adoptar y va a aceptar, digamos, esta nueva realidad ya con López Obrador y López Obrador en una carta muy famosa que va a lanzar a López Obrador en julio del 2018, le propone 4 temas ahí que le van a interesar a Estados Unidos que tienen que ver con migración, con comercio, con seguridad y con el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, de esa manera México decide entrarle a esta nueva lógica de la relación bilateral y la otra cosa es que México va a empezar a hablar de humanizar el fenómeno de la migración, de respetar los derechos humanos, de no regresar a la gente así como así, de darle un espacio y va a empezar a hablar de que hay que atacar las causas de la migración y hacer de la migración un acto de voluntad y no un acto forzado. Y todo esto le va a cambiar la lógica a, a, al fenómeno de la migración, ¿no? Entonces, mientras los Estados Unidos empiezan a criminalizar a los migrantes, México empieza a hablar de la defensa de los derechos humanos, de darles todo un esquema de apoyos, etcétera, de educación, salud, vivienda, y además de eso, como vamos a ver más adelante de manera muy rápida, pues tiene que ver con una política social que va a extender México hacia algunos países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, específicamente a partir del programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Hoy son una realidad para algunos países, se está hablando en otros de ponerlo en marcha y que ha tenido ya algunos resultados positivos. Y un elemento adicional tiene que ver con la presencia de China, de Rusia en América Latina y que va a ser un fenómeno y un factor que también va a impactar a las relaciones de Estados Unidos con América Latina y con México particularmente. Esta lámina que tienen ahí ustedes ahora, de manera muy somera, ¿no? Nada más nos da algunas señales de la importancia que ha tenido el incremento del comercio de China con América Latina, que desde luego voy a decir que si bien China se ha convertido, ¿no?, en el socio comercial del Caribe, en el segundo socio comercial, en el primero de Sudamérica, y es el tercer y el segundo mercado más importante de México, pese a todo, pues los montos todavía que maneja China con América Latina no se asemejan con los de Estados Unidos, pero va para allá y no deja de ser una amenaza clara para los Estados Unidos. Entonces, la presencia de China y la presencia de Rusia en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, y la relación de México con Cuba, por ejemplo, pues son elementos que están jugando ahí no solamente en el tema de la migración, sino como temas de geopolítica que a los Estados Unidos les interesa. Entonces, yo diría que Donald Trump, en el fondo voy a decir algo que a lo mejor ustedes no coinciden, pero desde mi punto de vista lo que está buscando Donald Trump en su primera y en su segunda presidencia es recolocar los intereses de Estados Unidos en el mundo. Esto incluye América Latina y el Caribe, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que hay un proceso de rehegemonización de parte de los Estados Unidos y que eso es ¿y eso en qué se traduce? Pues en que tenga mayor niveles de penetración de las inversiones,
que tenga muchos más acuerdos en energía, en petróleo, en gas, etcétera, con América Latina y el Caribe, que no tenga competidores importantes en estas regiones, y ahora el problema para los Estados Unidos es que la presencia de China es una realidad y cada vez es mucho más importante. Entonces, en el fondo lo que le interesa a Donald Trump es eso, es el tema de su hegemonía, y eso se traduce en temas de comercio, inversiones, etcétera, y desde este punto de vista, la migración o la política migratoria o las presiones migratorias desde los Estados Unidos eh, tienen que ver con este interés mucho más grande. El tema migratorio para los Estados Unidos ha sido un tema que le ha permitido o que le permite presionar a los gobiernos para que tomen otras decisiones. Por ejemplo, acabamos de ver la visita de Marco Rubio al Caribe y a Centroamérica, y los resultados son muy claros en este sentido. Panamá, que tiene un acuerdo con China desde el 2017 para que forme parte de la nueva ruta de la seda, pues ha dicho que ya no más, que lo va a cancelar incluso, ¿no? Y otros países han, por ejemplo, El Salvador ha aceptado que los migrantes lleguen a sus cárceles allí en El Salvador, porque lo que quieren es promover esta idea de este tipo de cárceles súper seguras en toda América Latina. En México también hay proyectos de que se haga así, ¿no? Y por el otro lado, pues está el Canal de Panamá, ¿no? Que ya todos sabemos. Pero en el fondo me parece a mí que el tema de la migración, el tema de la violencia, de la inseguridad, el narcotráfico, los está utilizando Donald Trump para lograr no contener a los chinos, a los rusos acá, y para lograr que los países cambien sus patrones y su conducta económica. Lo digo en América Latina, pero igual lo podemos ver con otros países. Bueno, rápidamente esta lámina le señala ahí, ¿no? Lo que les estoy diciendo un poco de esta nueva agenda bilateral, ¿no? Y la Doctor, nueva política migratoria de México. ¿Sí? doctor, lo interrumpo. No estamos viendo su lámina. Ah, caray. Es que le mandamos mensajito, pero no, creo que no fuimos claras. No estamos viendo las láminas. Ahora sí. Ya Perdónenme, está, Ahora yo, sí. yo ya. me Ahora sí. fui, perdónenme. No, disculpe la interrupción. No, 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 no. No, y qué bueno. Bueno, ahí está un poco resumido en esta lámina. Les voy a pasar rápidamente rápidamente, nada más para que vean el número de gente que llegó durante el gobierno de López Obrador. La gente que pudo ser captada, porque tenemos información y hemos hecho también cálculos de que solamente un tercio de la gente que pasa por aquí puede ser detectada. Solamente un tercio. ¿No? Y bueno, estas son las cantidades que tenemos nosotros registrados en el periodo de López Obrador. Y aquí les decía un poco de lo que ha estado haciendo China y el avance que ha tenido China en América Latina y en el Caribe. Del lado derecho ustedes pueden ver lo de rojo son los países progresistas, los de azules son los gobiernos que tienen que ver con el proyecto neoliberal todavía en la región, ¿no? Este, ya después si quieren les paso las láminas si ustedes parten si quieren. Y esto es un poco de lo que decíamos, como el trato utilitario que le está dando Estados Unidos a esta agenda de migración, ¿no? Para fines mucho más amplios. Y aquí es donde íbamos, que tiene que ver con la nueva política migratoria de México, ¿no? Y aquí a lo mejor que en varios lados me he encontrado con algún tipo de resistencia, ¿no? Digamos, es que me parece a mí que esta política migratoria de México tiene mucho que ver con la política, con el Plan Nacional de Desarrollo y con el proyecto alternativo de nación. Es decir, los dos programas sociales que México está llevando a nivel internacional el tema migratorio son programas que se desarrollan en México y que tienen el mismo objetivo, desarrollar las zonas, ayudar al desarrollo económico y de esa manera atacar las causas estructurales que empujan a la migración. Entonces, en la política interna de México tiene una expresión en la política migratoria internacional de México. Ahora, para que esta política migratoria de México, ¿no? Tenga algún efecto, necesariamente, ¿no? Tiene que tener capacidad, no solamente financiera para poner estos programas en marcha, sino también para resistir las presiones de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con eso? Que necesitamos un gobierno que tenga capacidad de negociación.
Y el gobiernos anteriores carecían de este elemento y el gobierno desde el 2018, con el resultado de las elecciones que logra López Obrador, va a empezar a tener un elemento de legitimidad, de confianza hacia el consenso, que le va a dar capacidad de negociación y le va a dar a México la posibilidad de negociar con los Estados Unidos. Ustedes me van a decir, sí, el quédate en México fue una imposición. Yo siempre lo que digo desde el punto de vista de las relaciones internacionales es que no olvidemos que hay siempre el factor del poder a nivel internacional y el juego geopolítico. Y una cosa es que ustedes acepten algo que propone Estados Unidos y otra cosa es que sea producto de una negociación, aunque esta no nos favorezca al 100%. Son dos cosas, desde mi punto de vista, distintas. Bueno, aquí rápidamente, no solamente están los programas de ayuda social que México está dando a través de estos dos programas, sino que también ha impulsado esquemas de cooperación o de diálogo político con América Latina. Está la cumbre esta que nosotros conocimos que impulsó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar en octubre del 2023. Está también lo que ha promovido a partir de la Asociación de Estados del Caribe y también a partir de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Y ustedes saben, se acordarán que en enero de 2025 el gobierno de México impulsó una nueva reunión con 10 países de América Latina para tratar el tema de la migración. Bueno, voy a terminar con esto. Voy a decirles que la nueva política de México está combatiendo esta idea de criminalizar a los migrantes para tratar de generar una idea de que los migrantes se están yendo por razones estructurales, por problemas en sus países que tienen que ver con la falta de empleo, con la falta de crecimiento económico, con la falta de inversión social, etcétera, y que son, digamos, los migrantes una consecuencia de estas falencias que hay en sus países. Por tanto, la única manera de administrar a la migración es atacando esas causas. Y que los migrantes está comprobado que no tienen que ver con el narcotráfico, con el terrorismo, con las violaciones, etcétera. Entonces, la idea de México a nivel internacional es un poco atacar esta idea de que los migrantes son una amenaza a la seguridad nacional y en ese sentido nosotros hemos calificado esta política migratoria como una política migratoria que perdónenme, desecuritiza la agenda de los Estados Unidos, ¿no? Esa es la idea que tiene el gobierno de México en el fondo. Entonces, no solamente es hablar de política migratoria, sino que estamos hablando desde el gobierno de México de una agenda mucho más amplia que tiene que ver, ¿no? Con atacar esta idea de ver estos problemas como de seguridad nacional. Y en el tema del fentanilo, por ejemplo, ha sido muy claro, para México es un problema de salud pública, ¿no? Y que en ese sentido hay que abordar estos temas. Por eso decíamos un poco que la idea es que México, esta batalla que está dando México a nivel internacional, no se suscribe únicamente a esta política migratoria, sino también forma parte de una política más amplia que tiene que ver con el hecho de quitar la idea de la seguridad nacional para tratar una agenda de desarrollo internacional. Bueno, ¿cuál es el reto que tiene esta nueva intención del gobierno mexicano? Este, ¿Cuál es la intención que tiene el gobierno mexicano? Bueno, digamos los retos que tiene el gobierno mexicano para poder impulsar, seguir impulsando esta política migratoria y esta gran política a nivel internacional hoy, su política exterior. Tiene que seguir habiendo confianza en el gobierno, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Eh, Tiene que afianzarse, ¿no? Los triunfos electorales, pero con estos problemas que estamos viendo ahora con Morena, eso debilita la imagen del gobierno y sus posibilidades, ¿no? Eh, Tiene que haber esta
lograr esta modificación en los enfoques que los Estados Unidos tienen sobre la migración, ¿no? Y hay un tema ahí, perdón que lo haya puesto como tres también, la separación de intereses de México con respecto de Estados Unidos. Yo sé que mucha gente dice, esta es bien difícil, cómo nos zafamos de la dependencia que tenemos con los Estados Unidos, y yo diría, por lo menos así creo, que es poco a poco, que esto no se va a hacer de la noche a la mañana, pero que hay que empezar en algún punto y tiene que ver con la educación, y tiene que ver con el avance de la ciencia y la tecnología en nuestro país, ¿no? Y también me parece a mí que tiene que haber una política abierta del gobierno de México para promover, ¿no?, la cooperación y la unidad con América Latina. Y yo siempre he creído que la CELAC puede ser el mejor instrumento que tenga México para actuar en la región. Bueno, no sé si en todo lo que he dicho ha sido algo interesante o no, pero ahí le voy a dejar para que podamos platicar. Perdón, me extendí mucho, pero podemos seguir conversando. Muchas gracias, doctor. Sin duda muy interesante en esta exposición de esta mañana con respecto también a la evolución que ha tenido la migración y y las diferentes ópticas bajo las cuales la hemos observado, ¿no? Creo que hoy estamos, como usted lo manifestaba, todo esto está cambiando. Sin embargo, me parece que nos cuesta trabajo como entender hacia dónde caminan los movimientos migratorios, porque si bien es cierto que en el marco de lo que hoy podemos encontrar con respecto al gobierno mexicano, esto que usted decía, pasar del tema de la seguridad hacia un tema de atender el desarrollo de las sociedades, de los pueblos centroamericanos, ¿no? Que son ahora los que se mueven y que están llegando hacia, hacia, hacia los Estados Unidos. Bueno, pues en Estados Unidos sigue siendo un tema de seguridad y me parece que mientras no empatemos las agendas o la visión justamente del problema migratorio, los avances no están en la medida de lo que quisiéramos observarlos, ¿no? Me parece también, salvo su mejor opinión, eh, a veces la política migratoria mexicana, digamos, no es clara, es decir, no hemos tenido, creo que, claridad o una continuidad, porque ya también, como usted lo manifestaba, hay una serie de intereses políticos, ¿no? En el marco usted hablaba desde los 60 hasta los 80, luego la entrada de México al mercado norteamericano, en donde a lo mejor ciertos temas no los tomamos, y luego viene esta otra época en los 2000, en donde el tema migratorio en la relación México-Estados Unidos sigue siendo un tema, me parece, hasta cierto punto espinoso, y bueno, ahora con una nueva visión, y que me resulta muy interesante esto que usted planteaba en términos de cómo se van engarzando o se van coludiendo pues em, todos estos actores que no veíamos, ¿no? Migraciones en los estados y a lo mejor las políticas, pero hoy ya es crimen organizado y luego otras ramificaciones que ustedes nos puso sobre la mesa esta mañana que creo que las vemos, pero que no nos habíamos detenido a observar todo lo que hay detrás de la migración. Yo tengo una pregunta, doctor, antes, no sé si la doctora Gaitán, pues que es el comentario, para pasar a las preguntas. Am, en términos de qué pasa con esta población que viene y que en este momento, dada la política norteamericana, no puede pasar a los Estados Unidos y que desde mi perspectiva dudo que puedan ingresar, por lo menos mientras esté el señor Donald Trump. ¿Qué va a pasar con esta migración? ¿Es que se va a regresar a sus países de origen? ¿O es una migración que nosotros vamos a tener que asumir? Y en este sentido, bajo el contexto que usted nos está presentando, ¿está el Estado mexicano eh, listo para quedarnos con esta migración? Porque entonces también me parece que ya estamos observando
en el marco de la sociedad mexicana una transformación de esta migración, que ya vemos por ahí, pues, digamos, en algunos sectores, este, sobre todo de servicios que ya están trabajando. Mucho se habla que no ganan lo mismo que un mexicano, pero ya están ocupando espacios a lo mejor dirigidos hacia los mexicanos y que, bueno, pues de alguna manera se tienen que mantener en el país. Yo escuchaba esta semana por ahí, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, que ya están conformando espacios, como podemos encontrar, como ya también sabemos que existen en la ciudad, que están siendo tomados por migrantes, porque no se quieren ir a albergues. Entonces ya se están amparando para poder permanecer ahí sin agua, sin los servicios básicos, y entonces está siendo ya un problema, al menos para el gobierno de la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México me parece no está dando una respuesta, de acuerdo como presentaban el problema en esta semana, hacia qué se va a hacer con esos migrantes. O sea, me parece que no existe un plan en términos políticos, porque pues siempre pensábamos, hay una población que se queda, pero hay una población que sigue y quiere llegar a Estados Unidos. El discurso del migrante es llegar a Estados Unidos para poder alcanzar el sueño, porque ahí esperan que justamente pues puedan estar mucho mejor que lo que pudieran estar en sus países, pero no contemplan a México, porque México sigue siendo un país de peligro, sigue siendo un país en donde estas bandas delincuenciales, pues están detrás de ellos, ¿no? Entonces, me parece que el tema todavía va a caminar hacia algún lugar y me gustaría usted que está, digamos, en estos temas, hacia dónde ustedes observan que pudiera caminar esta migración con estos cambios que se están presentando, no hoy, sino creo que propiamente, yo me atrevería a decir desde los 40, ¿no? El programa Bracero, y todo está puesta en marcha, y usted mencionó una serie de programas que han estado ahí, pero no sé hasta qué punto resultados positivos hemos tenido con respecto a esta migración que hoy se complejiza. Muchas gracias. Bueno, antes de que el doctor elaborara alguna respuesta, alguna interlocución de lo que ha dicho la doctora Alcántara, eh, ya tenemos una serie de preguntas que ahorita la doctora nos va a hacer favor de, de seleccionar, yo creo, ¿no? A lo mejor de las que tienes, el doctor Domínguez también se las hice llegar, doctor, por ahí, no sé si ya las vio, pero bueno, si quieren, la doctora Alcántara seleccionará algunas y sobre esas podemos abundar. A mí me gustaría destacar que para la organización de esta sesión, eh, leímos algunas colaboraciones del doctor publicadas ya y que tenemos este contexto, el auditorio tiene este contexto de, de la interpretación que él hace del surgimiento del tema eh, migración como un objeto de estudio de las relaciones internacionales, pero pues también de una visión multidisciplinaria como la que las propias relaciones internacionales implican y la formación que el propio doctor tiene, ¿verdad? Yo creo que después del 2001, del ataque a las Torres Gemelas, después del fin de la Guerra Fría, del fin de la bipolaridad, eh, y después de varias etapas más o menos cortas sobre un ajuste de la agenda internacional, creo que estamos precisamente en un momento en el que los temas de seguridad, y todo tiene que ver con seguridad ahora, o casi, sí, todo, eh, son los que privan en la agenda
que los países tienen que atender. Curiosamente, aquellos temas que a los países en desarrollo, periféricos, tercermundistas, les habían preocupado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hoy pasan a un plano de prácticamente invisibilidad, ¿verdad? Los temas, aunque países como México y otros insisten en los temas de cooperación, en los temas eh, eh, de los elementos que permitan una convivencia internacional saludable, que permita al ser humano desarrollar sus competencias, sus habilidades, su humanidad propiamente dicha, ¿no? Pues esto queda en segundo término, o en tercero, o en cuarto. Y el tema es, desde los años 90, como nos ha planteado aquí el doctor, el comercio, la migración, y cada vez más, pues los temas de corte criminal, de corte policíaco, ¿no? Así que a mí me ha gustado, doctor, escuchar esta versión que usted nos da del tema de la migración, que no se concreta estrictamente a entenderla como la exclusiva movilización de las personas en el espacio, en, y sobre todo a través de las fronteras nacionales, ¿verdad? Sino como un problema, pues, con muchas aristas, con muchas causas y sobre todo que, por lo que aquí veo, lo que nos ha presentado anteriormente, encuentro que usted sí ve una política del gobierno mexicano, ¿no? En un contexto en el que yo veo, eh, pues que pocos coinciden con esta visión. Eh, y bueno, voy a dejar ahí mi comentario porque sí me gustaría, si ustedes tienen, lo ven adecuado, pues que pasemos a algunas de las preguntas que los estudiantes le plantean al doctor y pues aprovechar su presencia aquí esta mañana. Sí, 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 doctor, si quiere, las planteo y a lo mejor podríamos tener una, digamos, una respuesta integral a lo que no. Yo le comentaba hace un momento los comentarios de la doctora Gaitán, y por aquí un poco del mismo sentido, tenemos una pregunta que dice, ¿en qué aspectos podrían mejorar las políticas mexicanas en cuanto a la migración desde Centroamérica? Y luego hay un interés muy particular sobre esto que se va a negociar próximamente en el marco del TEMEC, y cuáles serían estas, digamos, temáticas que pueden estar en el marco de la mesa de la negociación y las lecciones aprendidas en la experiencia del primer mandato de Donald Trump con respecto al tema de migración, ¿no? El futuro, ¿cómo es que usted observa el futuro de esta situación migratoria a partir de las dinámicas actuales que el gobierno norteamericano está haciendo con respecto pues a esta radicalización, ¿no? A esta posibilidad o a esto que decía la doctora Gaitán en términos de una nueva cooperación o una cooperación distinta, en donde yo creo que la parte fundamental, y así lo preguntan, pues está sustentada en el respeto, o debería estar sustentada en el respeto a los derechos humanos. Si quiere, empezamos con estas y... Sí, sí, como no, muchas gracias. Pues sí, es complicado, perdón, ahora saber hacia dónde vamos. Porque voy a tratar de responder bajo una, digamos, columna vertebral, a ver si puedo por ahí juntar todo. Yo diría que habría que entender este momento que estamos viviendo como parte de un proceso de cambio, de una cosa que hemos estado viviendo hacia otra que quién sabe dónde va a terminar, pero que estamos justo en medio de ese momento, ¿no?
y que, digamos, la palabra proceso, el concepto de proceso tiene mucho que ver acá, porque incluso nosotros podemos entender el progresismo, ¿no? Como esta vuelta del Estado sin que atente contra el capitalismo, sin que atente contra la inversión extranjera, pero al mismo tiempo recuperando una política social que coloque a las poblaciones como un elemento importante. Entonces mucha gente ha decidido al populismo, el populismo de derecha, la extraderecha, etcétera. Pienso que si lo vemos como parte de un proceso, de algo que está cambiando, ¿no? Y que el progresismo no es la llegada al puerto que todos quisiéramos, por lo menos sí entender que el barco se está moviendo y que vamos a ver hacia dónde va a inclinarse y que justo creo que estamos viviendo en esta fuerza de poderes para ver hacia dónde va a terminar el barco. Y que por eso es muy interesante porque hoy me parece a mí que lo que estamos viviendo es eso, las direccionalidades que está teniendo el proceso que estamos viviendo y que hoy estamos en plena lucha en ese sentido. Ahora, lo otro que voy a decir, perdón, es que tiene que ver con la recuperación o no del papel hegemónico de los Estados Unidos, ¿no? Me parece que, digamos, la definición de lo que vamos a ver atraviesa necesariamente por la recuperación del poder de los Estados Unidos. No sé si ustedes se acordarán de este diagnóstico que sacó Donald Trump en el 16, 17, por ahí así, sobre el estado de la infraestructura en los Estados Unidos. Y en ese documento decía que la infraestructura productiva de los Estados Unidos tenía un rezago enorme y que para poder modernizar puentes, carreteras, industrias, se necesitaba mucho dinero y es un dinero que no tiene Estados Unidos hoy. Entonces, Estados Unidos tiene mucha inversión, mucha inversión y uno lo puede conectar con esta, digamos, expresión de Donald Trump de querer traer a las empresas otra vez a los Estados Unidos porque justo tiene que ver con esta modernización necesaria, ¿no? Y si lo comparan con algo que está haciendo China, pues entonces China está, digamos, despegándose cada vez más en términos de modernización, de tecnología, etcétera. Entonces, por ahí yo reduciría la pregunta hasta dónde Estados Unidos va a poder recuperar el lugar que había estado ocupando. Y en función de eso, me parece que todo lo demás va a tener una consecuencia. Y en el caso particular de América Latina, ¿no? Me parece a mí que históricamente, si podemos revisar, generalmente América Latina ha tenido procesos de integración y de unidad justo cuando hay un ajuste en los poderes internacionales. Cuando los Estados Unidos están atravesando por una crisis o están volteando más a otras regiones, es cuando América Latina tiene muchas más expresiones. Y yo pienso que hasta antes de Donald Trump, ¿no? Por eso se dio la CELAC y por eso se dio la UNASUR y por eso se dio el ALBA, ¿no? Justo en un momento muy particular en el que los Estados Unidos tenían otras preocupaciones, pero cuando vuelven su mirada hacia América Latina, entonces el proceso de integración y unidad se empieza a entorpecer otra vez y el retorno de las derechas y los golpes de Estado blandos y la judicialización de la política, etcétera. Entonces, otra vez, perdón si me extiendo, lo que quiero decir es que estamos nosotros un poco dependiendo hacia dónde, ¿no? Se recupera, qué tanto se va a recuperar Estados Unidos. Y me parece a mí que estrictamente en el tema de la migración también atraviesa por eso. ¿Qué tanta recuperación va a tener el mercado de Estados Unidos? ¿Qué tanta recuperación va a tener su papel como hegemonía, como poder mundial? ¿No? Y en función de eso, ¿no? Va a seguir siendo o no atractivo de esta dinámica de la migración. Porque en la medida que, por ejemplo, China siga creciendo, no necesita mano de obra china, tiene para eso y para más. Si no es el crecimiento de China no es el mismo crecimiento, no necesita las mismas circunstancias que el crecimiento de Estados Unidos.
Por tanto, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que China va a tratar de hacer es que en los países con los que está cooperando, ¿no? Puedan dinamizar sus mercados, porque su mercado no está para recibir mano de obra. Entonces, lo que sí está haciendo China es, o que yo veo que va a tratar de hacer, es contribuir con la productividad en los países con los que está cooperando para que ahí haya fuentes de empleo y para que haya una dinámica de mercado distinta a la que se ha promovido desde los Estados Unidos, porque no tienen las mismas necesidades de desarrollo. Entonces, me parece que si uno lo ve ahí, si uno quisiera tentarle al futuro un poco, podría ser que la dinámica migratoria cambie, ¿ve? Que no va a ser un tema explosivo como lo ha estado haciendo hasta ahora, porque el factor de la mano de obra no va a ser el mismo que lo ha sido bajo la dinámica de los Estados Unidos. No sé si estoy claro en ese sentido. Y si nosotros pensamos que puede ser así, entonces me parece a mí que la migración va a tener otra connotación y no se va a convertir en un embudo. En la medida en que nuestros países empiecen a adoptar estos procesos de producción que propone China, en esa medida se va a ir como desinflando el tema de la migración y esto tiene que ir acompañado necesariamente con la no recuperación de los Estados Unidos, porque ese es el elemento de presión, ¿no? Mientras Estados Unidos esté ahí jugando con que puede o no regresar, eso va a seguir generando este tipo de problemáticas. Yo les diría, pues mejor ya que tire la toalla y que nos deje avanzar en otro sentido y entonces podemos hablar de otro tipo de dinámicas. Entonces quiero meter esta idea del proceso en esta tensión que se está generando hoy a nivel internacional con la presencia de China en los Estados Unidos, que hoy va a haber un momento muy importante en la reunión que va a haber hoy entre chinos y estadounidenses, porque eso nos va a dar señales hacia dónde van y qué tan dispuesto va a estar Estados Unidos de conceder y de aceptar ciertas cosas que son una realidad. Eh, y en calidad de mientras, ¿qué hacemos? En calidad de mientras tenemos un montón de gente metida acá, ¿no? Yo tengo experiencia directa con, por ejemplo, Chalco, el Estado de México. Es espectacular el número de venezolanos y de haitianos que hay allí, ¿no? Pero me ha gustado algo. La gente les daba dinero antes porque, híjole, pues son nuevos, pobrecitos, quién sabe cómo les vaya. Luego pasó una actitud de, híjole, siempre andan en la calle y como están negros, entonces ya me dio miedo, ¿qué tal si se meten a las casas? Y luego ha pasado, como ya están dando servicios, son los meseros, son los que recogen la basura, son los que el viene, ¿no? Y entonces ya se dieron cuenta que esta gente no es peligrosa, que viene a trabajar. Y entonces la percepción, por lo menos del núcleo de que yo más o menos conozco en Chalco, ¿no? Pues ya ha pasado de estas etapas a decir, es gente trabajadora. Incluso ya han empezado a contratar para que trabajen en sus casas. Y eso me parece un avance muy interesante porque entonces la percepción cambia radicalmente, ¿no? De un extraño a un potencial trabajador que va a ayudarte con los problemas que tienes en tu hogar. Y eso me parece que es un cambio muy importante. Eso yo lo puedo, digamos, más o menos documentar en el estado de Chalco, ¿no? No sé qué esté pasando, por ejemplo, en Tlalpan o qué esté pasando en otros lugares, cómo ha sido esta dinámica. Pero y eso lo voy a conectar con algo que yo sé que tiene años, pero alguien me decía eh, en 1997, ya tiene años, ¿no? Eh, cuando teníamos, ¿se acuerda del problema de los balseros de Cuba en 1994, ¿no? De los 35,000 que salieron de Cuba entre agosto de 94 y adelante. Y muchos de ellos por accidente llegaron a México y empezamos a tener un problema. Entonces la migración cubana también incrementó porque muchos venían y se quedaban, o muchos venían y perdían su pasaporte y su visa y ya no se podían regresar, pero era después pues todo un conjunto de cosas para quedarse en México. Bueno, la anécdota es que con la gente del INM y de gobernación que trabajan en el tema decían, yo les decía, ¿qué vamos a hacer con los cubanos? Cada vez son más. Y ellos decían, de broma o no decían, Ricardo, este país aguanta
para meter aquí a los 11 millones de cubanos y más todavía. Entonces, bajo la lógica, por lo menos de aquellos funcionarios, era que en realidad la gente que está llegando no es un problema, que tiene que ver, ¿no? Más bien cómo aprovechamos lo que esta gente decía. Y en el caso de Cuba, por ejemplo, hemos sido muy selectivos. Es una población educada, más o menos, ¿no? Y decía México, bueno, pues vamos a ver qué nos pueden aportar. Y entonces vamos a empezar a aceptar a los que tengan alguna profesión, porque es una política migratoria muy selectiva, ¿no? Y así como otras políticas migratorias. Entonces, lo que quiero decir es que hay esta conciencia también de cómo la gente puede aprovechar y puede interrelacionarse con tu población y cómo puede cambiar patrones de producción, etcétera. Entonces, me parece a mí que esa es una de las intenciones que puede estar existiendo hoy en la medida de cómo le sacamos, lo voy a decir de mala manera, provecho a la llegada de esta gente, ¿no? ¿Qué nos pueden? Y mientras yo sí creo que hay un conjunto, hay que revisar, pero yo sí creo que hay un conjunto de programas que ha puesto en marcha el gobierno mexicano para que estas personas puedan trabajar, para que sus hijos puedan ingresar a la escuela, ¿no? Para que estas personas puedan acudir a los servicios de salud. Eh, y yo lo que creo es que el gobierno mexicano lo que convendría hacer es que deje de darles dinero sin hacer nada. Es decir, solo mantenerlos en las estaciones me parece que es una pérdida por todos lados. Entonces el gobierno mexicano tendría que estar, me parece a mí, ¿no? Promover de manera muy amplia. Hace poquito salió un anuncio de unos empresarios que acaban de abrir un conjunto de plazas para los migrantes que están acá de manera irregular. Entonces me parece a mí que no solamente es tenerlos acá y estarlos guardando y estarles quizá garantizándoles una situación que no tenemos muchos mexicanos. O sea, tenerlos en una estación ahí, darles de comer, salud, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, puede estar interpretándose que eso no lo hace con otras comunidades mexicanas que tienen también muchos problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece a mí que la política que el gobierno mexicano está desplegando para que se inserten al mercado laboral, o incluso, yo siempre he creído, existe una economía informal, generada también por la propia economía formal, ¿no? Hay circuitos informales que se generan muy a propósito también. Entonces, yo lo que creo es que México debería estar trabajando mucho más fuerte para que esta gente encuentre trabajo en México y para que pueda entonces esta gente empezar a hacerse responsable de sus necesidades y que el gobierno de México tenga el papel de decir, yo te abro el espacio, ya no te puedo dar comida todos los días, no te puedo, ¿no? Ofrecer viviendas, si no trabajas. Ahora, si no quieres trabajar aquí, también hay un cóctel de posibilidades que el gobierno de México tiene para que te regreses y salgas del país. La famosa deportación asistida. Entonces, para mi gusto, si uno revisa la política migratoria, hoy tiene estas dos vertientes. Una, invitarte a trabajar y la otra, que si no quieres trabajar, te puedes ir. Y yo te acompaño, te pago tu pasaje para que te vayas. Ah, que no me conviene porque pagas bien poquito y que está bien inseguro. Pues sí, pero eso es lo que tenemos. Y es lo que te estoy ofreciendo. O si quieres, está bien. Si no, no sé si, sí, esa es la visión también que yo he visto y que además en otros foros también hemos compartido con gente del gobierno y uno puede estar en esa tesitura, con esa tesitura o no. Y el tema de Centroamérica, seguramente ustedes saben que México tiene estos dos programas, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y que hoy tiene resultados en Honduras. Nosotros sabemos, por trabajo que hicimos ahora con Claxo, que muchas comunidades de Honduras, de mucha gente está pidiendo
que el programa mexicano se extienda sus comodidades. Porque miren, por lo menos el 5% de la gente que pensaba venir a Estados Unidos a través de México dejó de pretender. Yo sé que estamos hablando de nada, o sea, del 5% de gente que no ha tenido experiencia migratoria en Honduras y que se vio beneficiada con estos programas del gobierno mexicano y que ha decidido no salir de su comunidad, ya, quedarse ahí, aprovechando estos esquemas del gobierno mexicano, ¿no? Y hay otro porcentaje, ¿no? De gente que ya tiene experiencia migratoria, que regresó a sus comunidades, que se inscribió al programa de México, y entre esa gente el 17% ha dicho que no vuelve a intentar irse a Estados Unidos. Si ustedes miran, claro, a lo mejor ustedes me dicen como mucha gente, es que es, o sea, ¿de cuánto estamos hablando? De 17% de un grueso del que ya aprobó y dice, ya no me voy, aquí me quedo con esos programas, y otro 5% del que dice, nunca he ido, pero ahora no me quiero ir, cuando era mi intención anteriormente. Sí, eso, porque también tenemos experiencia en El Salvador. Muchas comunidades se han estado acercando para que el programa México se extienda. Entonces, hay poquitos, ¿cuál es el problema hoy que hemos tenido? Que no hay todavía resultado de estos programas. Todavía es muy difícil. ¿Cómo ustedes comprueban que está dando resultado un programa, ¿no? Cuando estamos hablando de gente que quiere salirse de sus países. ¿Cuánto tiempo necesitamos para probar? Ah, había 100 que se pudieron ir y 95 se quedaron por estos programas. ¿En cuánto tiempo vamos a tener esa información? Poco lo que le estoy diciendo es que lo poquito que conocemos es que ha tenido estos alcances y que el gobierno se ha comprometido a mantenerlos, porque ya eso para México es un avance. Pero no solamente se trata del 5 o el 17%, se trata del efecto que tiene esta política, ¿no? Que está atacando las causas que genera la migración. Y esto es una prueba de la política macro que México quiere y está aportando a nivel internacional. Yo siempre digo, es una lucha de, de un país pequeñito como México contra una narrativa enorme en todo el mundo. Por eso digo, lo que está haciendo el gobierno de México es monstruoso, solo que a veces no lo queremos ver, porque no está dando una batalla en un tema particular, está hablando de cambiar conceptualmente, ¿no? Algo que está ahí metido, como es la cuestión de la seguridad. Por eso es que yo cuando me dicen, ah, pues sí, ¿cuál no tiene política clara? Pues a lo mejor no es muy clara porque quizá es muy ambiciosa, porque quizá está lanzada para algo mucho más grande que había que analizar con otros ojos, desde otra perspectiva, para ver si estamos nosotros aportando o no, porque estamos dando una batalla de verdad. Y si ustedes miran la política migratoria en otro sentido, ustedes dirían, a ver, ¿cuál es el otro gran oponente? No solamente está la securitización y la lógica que ha tenido a nivel mundial el tema de la seguridad nacional, sino que en términos concretos, el otro gran problema de México es la delincuencia organizada, porque en la migración ha tenido la tercera fuente de ingresos más importante de sus recursos. Y entonces yo les platicaba estas ramificaciones. La otra confrontación que México ha tenido en tema migratorio y que no aparece mucho en la prensa es con la delincuencia organizada y la migración. ¿Cómo? Pues hay que acabar con esas bandas, con esas empresas, con esos conectes, con esas corrupciones, ¿no? Y ustedes díganme, incluso, qué tan fácil o difícil es acabar con toda esa infraestructura. Entonces, el gobierno de México está enfrentado a una lucha que de por sí parece que es monstruosa. Entonces, el gobierno de México está haciendo algo a nivel macro, ¿no? Y algo a nivel, digamos, de fronteras micro, pero tiene que ver con algo que está haciendo Brasil. Argentina hace poquito hubo resultado de una operación que está inmiscuido México y otros países de América Latina para atacar con las bandas delincuenciales, con la trata de personas. Y hoy estamos viendo que los gringos están bien metidos en eso, porque están cobrando de 500 hasta $16,000 por el paso de migrantes. Y ya está comprobado que los agentes fronterizos están bien metidos con ese negocio.
Digo, es algo que todos sabíamos, pero que nadie quería reconocer porque los Estados Unidos son un ejemplo de todo. Pero resulta que no. O sea, entonces es una gran red y me parece que es una lucha que el gobierno está dando, que es una lucha oculta, invisibilizada, pero que es una lucha muy fuerte y que también para que se acabe con la trata de personas migrantes, no, tiene que ir acompañada con esta capacidad que logre tener el gobierno. Este, Doctor, sí, tenemos que cerrar, son 1 minuto para las 9. Estamos todos muy interesados, yo creo que es un tema más que rico, eh, es un reto para las relaciones internacionales ofrecer visiones, propuestas, como usted hace en sus artículos, ¿verdad? Y como las está haciendo aquí, no solo desde la parte académica, sino también desde la parte profesional. Eh, yo quisiera, perdón por interrumpirlo, pero se nos acaba el tiempo y pues yo creo que vamos a tener que volver a encontrarnos con estos temas por aquí. No sé si quiere decir algo para cerrar. Y este, pues agradecerle, doctora Rosa, Isabel y doctora Marlene Alcántara por la invitación. Me llevo quiero decir que me llevo sus apreciaciones. He tenido claro que para ustedes no hay una política tan clara en materia migratoria. Eso a mí me resulta muy interesante porque hay que seguir argumentando y viendo hasta dónde estas cosas se pueden ir trabajando. Y pues nada, agradecerles siempre la oportunidad de poder platicar. Les pido una disculpa porque siempre me extiendo un montón así de son los cosas. especialistas, doctor. Tienen Entonces, mucho que decir, mucho que aportar y nosotros mucho que aprender de ustedes. No me queda entonces más que a nombre de la doctora Alcántara, el mío, a nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y de su coordinación de Relaciones Internacionales, y de nuestros estudiantes que están aquí, que han estado aquí durante la conferencia escuchando, darles pues nuestro más sentido agradecimiento, doctor, por su generosidad, con su tiempo y sus conocimientos. Muy buenos días a todos. buenos días. Muchas gracias.